Bienvenidos a la sexta serie de los Inter-Oncology Webinars. Hoy desarrollamos en esta plataforma educativa avances en neurocirugía y radiocirugía. Participan con nosotros el doctor Carlos Benet, el profesor y físico médico Leopoldo Mazzuco y para cerrar el seminario el doctor Edgar Ferreira Martins. El objetivo de este espacio educativo es brindar acceso simple y de formación médica continua, llegando a sus pantallas de forma sencilla, como así también exportar el conocimiento y experiencia de estos colegas en la práctica diaria, sin límites geográficos, brindando oportunidad y ofreciendo visibilidad en relación al trabajo que llevan a cabo, desde diferentes países, pero con el mismo objetivo, que es lograr una mejor atención y eficacia en el tratamiento de los pacientes. Turno de trasladarnos al escenario de las presentaciones. Serán 3 en esta oportunidad y los invito a quedarse hasta el final. Iniciamos con la primera charla y nos situamos en Chile, desde donde nos acompaña el doctor Carlos Benet. Él es neurocirujano, fellow en neurocirugía pediátrica en Francia. Asimismo, tiene formación en neurooncología y es máster en radiocirugía del sistema nervioso central por la Universidad Complutense de Madrid. Está dedicado principalmente a neurocirugía oncológica con especial interés en mapeo cortical y cirugía vigil de gliomas. Bienvenido, doctor Benet. Bueno, agradezco la invitación a realizar esta presentación que va a cursar sobre mapeo de lenguaje en cirugía de gliomas, principalmente enfocado a resonancia funcional, a tractografía y a cirugía vigil, y cómo se integran todas estas modalidades para lograr una planificación coherente. Bueno, como introducción, en los principios básicos de la cirugía de gliomas cerebrales, hay que decir que estos son tumores que infiltran difusamente áreas del cerebro que pueden tener función preservada. Pese a esto, el mejor pronóstico se alcanza solo con la resección más completa posible del tejido infiltrado. Esto nos pone en un dilema, puesto que la resección de estas áreas que pudieran ser elocuentes puede generar nuevos déficits neurológicos. Para evitar esto, existen distintas formas de mapeo cerebral que permiten identificar estas áreas que no pueden ser resecadas. El gold standard de esto desde hace mucho tiempo es el mapeo quirúrgico por estimulación eléctrica directa. Se basa en aplicar una corriente eléctrica, en general mediante una sonda de estimulación bipolar o unipolar, que provoca un déficit neurológico transitorio, mientras un neurólogo, fonoaudiólogo o neurofisiólogo realiza pruebas motoras, cognitivas o de lenguaje al paciente durante la cirugía. Eso nos permite marcar las zonas potencialmente elocuentes y evitar su daño. Este, como decía, es el gold standard para mapeo cerebral. Pero viene con algunos caveats. Hay problemas en pacientes que, por ejemplo, tienen una vía aérea difícil, tienen obesidad, en pacientes que por cualquier razón no tienen una buena tolerancia a la cirugía vigil. Y por tanto, dentro de nuestro armamentario también hay una variedad de técnicas de evaluación imagenológica prequirúrgicas que nos permiten hacer una primera aproximación al mapeo. Y es más que nada de esto de lo que va a tratar esta presentación, cómo integrar estas técnicas con la neuronavegación en nuestra estrategia de tratamiento. Vamos a comenzar hablando de la primera, la más utilizada, que es la resonancia funcional basada en pruebas. La resonancia funcional es una modalidad de la resonancia que se basa en la difusión, principalmente en la sustracción de la señal Volt. La señal Volt es una señal dependiente de la cantidad de oxígeno en la hemoglobina. Por lo tanto, cuando sustraemos una resonancia realizada durante una prueba neurológica versus esta misma resonancia realizada en reposo, nos va a marcar qué zonas del cerebro están consumiendo oxígeno durante esa prueba. Debido al acoplamiento neurovascular natural del cerebro, esto nos va a decir qué neuronas están trabajando más durante, por ejemplo, una prueba motora o una prueba de nominación en lenguaje. Vamos a centrar esto más que nada en la utilización más habitual de la resonancia funcional, que es la del lenguaje, si bien tiene muchos otros usos potenciales. En nuestra práctica habitual, nosotros utilizamos 3 protocolos que van a tener distintos roles, como vamos a revisar en un rato. Uno es la nominación de imágenes, derivada de la prueba neuropsicológica clásica del test de Boston. Se le muestran al paciente imágenes de distintos elementos y se le pide nominarlas. Otro es la discriminación de palabras versus pseudopalabras. Se le muestran palabras reales versus secuencias de letras que no tienen sentido y se les pide hacer esa discriminación semántica. Y por último, generación de verbos. Se le presenta al paciente un verbo sustantivo y se le pide pensar en silencio en
un verbo generado a partir de ese sustantivo. Por ejemplo, se le presenta la palabra cama, el paciente debiera pensar en dormir. Ahora, hay que decir que cualquier técnica de mapeo cerebral, ya sea resonancia funcional, mapeo quirúrgico o cualquier otro tipo, va a ser más efectivo y va a tener un mayor valor predictivo cuando trabajamos sobre un marco teórico, sobre un conectoma en realidad, cuando sabemos lo que estamos buscando. Y eso es lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de mapeo. A la derecha de la pantalla pueden ver el dibujo original de Wernicke, que trazaba esta primera red de lenguaje rudimentaria en que teníamos un área de Broca, un área de expresión del lenguaje, un área de comprensión, que vendría a ser denominada Wernicke, y alguna conectividad entre las dos. Ha pasado un largo tiempo de eso, y actualmente sabemos que la red de lenguaje es mucho más compleja. La red semántica que define el Human Connectome Project, que es la principal referencia que usaremos en esta presentación, trabaja con una red semántica de 15 áreas corticales, de las 180 que conforman la parcelación completa. 15 de estas áreas entonces están en la red semántica, incluyendo algunas áreas recientemente descritas, sobre las que los neurocirujanos clínicos habitualmente no tenemos mucho conocimiento, como son el área 55B, que se encuentra en la parte más posterior del giro frontal medio, o SFL, que se encuentra en la parte posteromedial del giro frontal superior. Esas son áreas importantes del lenguaje. Y todas estas áreas tienen además una importante conectividad subcortical a través de una variedad de fascículos, como el fascículo longitudinal superior, el tracto frontal aslant, el fascículo arcuato, el hifo. Entonces, todo esto nos ha llevado a redefinir un poco nuestro concepto de área elocuente. Sabemos actualmente que el lenguaje no se ubica en una zona particular, sino en una red que está distribuida de manera más bien amplia dentro del cerebro. Y si bien estas redes son complejas y se componen de múltiples parcelaciones con conectividad estructural y funcional que puede ser incluso variable, sabemos sí que algunas de estas áreas tienen mayor probabilidad de comportarse como áreas hub, o sea, como nodos críticos dentro de la red. Áreas que, si son dañadas o removidas, van a generar un déficit clínico. También es importante saber que el daño a varios componentes de la red puede generar una fascia, incluso si se respetan estos nodos críticos. Hay una reserva funcional de la red en su conjunto, que también es importante respetar. Pero hablando de estos potenciales nodos críticos, lo que conocemos más tradicionalmente como área elocuente, ¿cuáles son? O más bien dicho, ¿cuáles serían los principales candidatos a hacerlo? Son principalmente 4, de los cuales 2 corresponden a áreas relativamente de reciente descripción. Una es el área 55B, marcada con naranjo en este esquema, que está en la parte más posterior del giro frontal medio, tocando el giro precentral. Otra es el área SFL, el área superior frontal del lenguaje, que está en la parte más medial y posterior del área motora suplementaria. Otra es PCL, marcada aquí con verde, el área del lenguaje perisilviano, que vendría a corresponder más probablemente a lo que conocemos como Wernicke, que está en la parte más anterior del giro supramarginal, justo por detrás de la rama ascendente de la cisura silviana. Y por último, el complejo de Broca, que está ubicado habitualmente en el giro frontal inferior, cerca del opérculo, entre la pars triangularis, supercularis y con algunas áreas intrasulcales del giro frontal inferior. Todo eso se conoce como complejo de Broca. Me gustaría utilizar el área 55B para explicar cómo funciona más o menos este sistema de nuevas parcelaciones y cómo se han descubierto y nos han llegado a llamar la atención. El área 55B es un buen ejemplo porque es un área que hasta muy recientemente no teníamos la idea de que estuviera involucrada en lenguaje. A la izquierda pueden ver en rojo marcado el área 6 de Brodmann, ¿verdad? Un área conocida, definida histológicamente, ubicada por delante del giro precentral y que se le atribuye una función principalmente de planificación motora. Su daño daría más que nada apraxia. Los estudios del Human Connectome Project han demostrado que, por ejemplo, en la figura A, ustedes ven que en el mapa de mielina, dentro del área 6 de Brodmann, hay un área que tiene un patrón de mielinización, una densidad axonal distinta, mayor, que aparece rotulada como 55B. Esta área parece bisectar el área 6 de Brodmann y parece tener estructuralmente algo que es diferente. Cuando uno lo compara con una resonancia funcional del lenguaje, como se ve en el área B, se ve que esa área tiene una activación importante con pruebas de lenguaje. Y en el C pueden ver lo que es una resonancia funcional de reposo. Esta resonancia básicamente nos dice qué áreas tienen conectividad funcional. Uno marca un área, en este caso el área que está marcada es Wernicke,
Y las áreas que se activan son las áreas que tienen una conectividad funcional con esa área, las áreas que funcionan al mismo tiempo. Y ahí tenemos una activación del giro temporal superior de Broca, que sería esperable, y también una activación de esta misma área. Esta área pasó a ser rotulada como área 55B y se postuló como un área importante en la red de lenguaje. Ahora, ¿es detectable esta área clínicamente? A la izquierda tenemos una imagen del Human Connectome Project, que son imágenes de alto teslaje promediadas con Big Data en un alto número de pacientes. Y a la derecha, una resonancia funcional normal clínica de uno de nuestros pacientes con glioma. Y vemos que hay una concordancia con una captación en una resonancia de lenguaje en la parte más posterior del giro frontal medio. Esto es bastante constante dependiendo del protocolo que se use. Estas áreas son frecuentemente detectadas. Ahora, más allá de si son detectadas o no en la resonancia funcional, lo que más nos importa es, ¿son áreas potencialmente críticas? ¿Son detectables con el gold standard, que sería mapeo quirúrgico? Este es uno de nuestros pacientes que muestra un voluminoso glioma parieto-temporal izquierdo, un glioma en que hay una preocupación del lenguaje importante. Cuando nosotros lo operamos, hacemos el mapeo cortical y hacemos la superposición con lo que encontramos en la resonancia, vemos que efectivamente el área 55B marcada se corresponde con un área de speech arrest identificada en el mapeo cortical. Este es el mismo paciente, en que vemos que con cirugía vigil uno puede lograr exéresis completas o casi completas de gliomas ubicados en áreas bastante elocuentes según el concepto tradicional. Este es un glioma que está en el hemisferio dominante, en el lado izquierdo. Vemos entonces que identificamos esa área 55B como un área potencialmente elocuente, pero por otro lado, en la parte inferior de la pantalla ustedes ven con una flecha azul que en la cirugía identificamos un área hacia posterior, que también al estimularla provocaba una speech arrest y una fascia, y que fue lo que nos limitó el exéresis hacia posterior. Esta área no estaba marcada en la resonancia funcional. Y eso nos trae a esta otra parte de la discusión. ¿Es confiable al 100% la resonancia funcional en pacientes que tienen tumores? ¿Podemos usarlo como un reemplazo? ¿Cuál es su sensibilidad y especificidad en comparación al mapeo quirúrgico? Esa vendría a ser la pregunta principal. No es tan simple la respuesta. Lo primero es que depende según el protocolo y según el área. La resonancia funcional en cada uno de los protocolos evalúa distintas cosas, siendo algunos más semánticos, como es la discriminación de palabras, y otros más fonéticos, como es la generación de verbos. Y las distintas áreas del cerebro tienen distintos roles. Entonces es natural de pensar que la sensibilidad y especificidad va a ser distinta para cada área según cada protocolo. En nuestra experiencia, los protocolos de discriminación de palabras tienen una mucho mejor sensibilidad en PSL, en el área de lenguaje perisilviana, y en el área 55B. En el área perisilviana hay un 82% de sensibilidad, o sea, de capacidad de detectar el área que el Human Connectome Project dice que existe en ese lugar, y en 55B un 72%. Mientras que los protocolos de producción fonética tienen una mayor sensibilidad en el complejo de Broca y en el área superior frontal del lenguaje. Ahora, eso es la capacidad de detectar las zonas del conectoma humano. Otra pregunta por separado, y tal vez la más importante, es cómo se relaciona eso con el mapeo cortical real. Y ahí vemos que, como todo examen, al compararlo con un gold standard, la resonancia funcional puede tener verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué es un falso positivo? Cuando hay una activación de la señal Gold en la resonancia funcional, pero no se elicita un trastorno funcional al estimular eléctricamente en cirugía vigil esa zona. Esto puede provocarse porque esas áreas que estamos testeando son áreas de activación secundaria. Están teniendo un rol en esa función, pero son compensables. Uno puede eliminar esa área eléctricamente o resecándola y otra área se va a hacer cargo de esa función y no vamos a notar un déficit clínico. Tal vez más peligroso es el falso negativo, que nos puede dar una falsa sensación de seguridad. Cuando una resonancia funcional no tiene una activación en señal Gold, pero al estimular eléctricamente sí se produce un déficit transitorio. Una teoría de por qué puede pasar esto es que esta es una resonancia que deriva del acoplamiento neurovascular, y ese acoplamiento no es normal dentro de un glioma. Alteraciones del flujo vascular, de la extracción de oxígeno y del microambiente pueden llevar a que lo que es cierto en una resonancia en un cerebro normal no lo sea en un paciente con un glioma, y pueden inducir un falso negativo. Otra área
de alta importancia dentro del conoctoma humano es el área del lenguaje perisilviana, PSL, que más probablemente se corresponde al área de Wernicke clásica. Como decíamos, es una pequeña área discreta en la parte anterior del giro supramarginal, posterior a la rama ascendente de la cisura silviana. Tiene una conectividad funcional muy importante con el área 55B y una estructural a través de tractos con el complejo de Broca. Y como decíamos, es principalmente detectable con pruebas semánticas. El complejo de Broca, por otro lado, se ubica en la pars triangularis, la pars supercularis del giro frontal inferior. Está involucrado más que nada en la producción del lenguaje. Su daño provoca fasias no fluentes y tiene una alta capacidad de resonancia funcional de detectarlo con protocolos de generación de verbos. Habíamos hablado un poco entonces de la sensibilidad y la especificidad. Voy a mostrar otros ejemplos. Este es un ejemplo de un falso positivo y cómo algunas áreas tan tradicionalmente críticas como Broca pueden ser compensables. Este paciente tiene un glioma frontoinsular, en que vemos que la resonancia funcional del lenguaje en amarillo muestra una captación en Broca. Esa captación en el momento de realizar la cirugía no mostró un déficit elicitado por la estimulación eléctrica. Y lo que hicimos fue resecar ese glioma a través de un acceso transopercular, entrando a través de la pars triangularis. Y bueno, podemos ver que el glioma puede ser resecado con cirugía vigil prácticamente completo, incluyendo la zona que gatillaba en la resonancia funcional, sin que aparezcan déficits nuevos. ¿Qué pasa con el caso contrario? Cuando tenemos una resonancia negativa dentro de áreas elocuentes clásicas. Hemos visto que puede haber falsos negativos, entonces. ¿Podríamos creerle a esto y operar eventualmente un paciente sin cirugía vigil solo con esa información? Es una pregunta para la que aún no tenemos respuesta. En nuestra serie individual, cuando nosotros tenemos los tres protocolos negativos, como en el caso de este paciente, no nos ha pasado tener un paciente que genere déficits nuevos por esa exéresis, pero nosotros los operamos todos con cirugía vigil. Aquí vemos un glioma que está un poco más posterior que el anterior. Está en la pars principalmente opercularis del giro frontal inferior, en el hemisferio dominante. La resonancia funciona en los tres protocolos, no identificó activación, la cirugía vigil tampoco, y el paciente no hizo nuevos déficits de lenguaje. Otra de las áreas recientemente descritas es el área SFL o Superior Frontal Language Area. Esta área es bastante interesante, ¿eh? Nosotros conocemos desde hace mucho tiempo que el área motora suplementaria, cuando es dañada, tiene el potencial de generar un déficit clínico con síntomas de aquinesia, me parece que puede ser profunda, pero en general con un pronóstico que no es tan malo, muchas veces con recuperación, y mutismo, un trastorno de la producción del lenguaje. Este déficit en cierta manera es errático, no se provocaba en todos los pacientes con resecciones del área motora suplementaria y su severidad también podía ser muy variable. El nuevo conocimiento neuroanatómico nos puede arrojar luces de por qué sucede esto. Ahora sabemos ya que el área motora suplementaria no es una sola unidad, sino que puede subdividirse en varias. Por ejemplo, el Human Connectome la divide en tres subáreas. Un área más medial que se conecta a través de tractos con el área motora suplementaria del otro hemisferio y que tiene un rol probablemente relacionado más a las funciones cognitivas prefrontales. Un área en el medio que se conecta con los ganglios basales y con el tracto corticoespinal y que probablemente tiene un rol con la parte motora del área motora suplementaria. Y a través de los tractos más laterales se conecta esta área SFL con el giro frontal inferior. Este tracto que la conecta se conoce como el tracto frontal aslant. Y esta área muy pequeña, muy discreta, es la que probablemente involucra la función del lenguaje y la que genera, cuando está dañada, estos cuadros de mutismo que pueden llegar a ser severos. Ahí aparece el área marcada con el círculo blanco, insinuada en la cisura interhemisférica. También esta área, en nuestra casuística al menos, ha sido muy detectable. De hecho, ha sido detectada en el 100% de los casos que hemos estudiado con protocolo de generación de verbos. Aquí tenemos tres casos separados en que se ve la misma área consistentemente detectada, insinuada en la cisura interhemisférica, en la parte más posterior del giro frontal superior. Y de nuevo la misma pregunta, ¿esta área se puede detectar entonces muy frecuentemente, pero tiene una importancia clínica? También es una pregunta que está en curso de responderse. A la izquierda vemos un paciente que tiene un glioma justo entre el giro precentral y postcentral. Este glioma tenía
cierto riesgo motor. Toda el área motora estaba en contacto directo con el glioma. En azul calipso lo que podemos ver es el área motora en la resonancia funcional. Y en amarillo la resonancia del lenguaje. Vemos que por delante del área motora aparece, captando activación en señal Bold, esta área de lenguaje, SFL, que está marcada en la figura de la izquierda con un círculo blanco, con una letra A. Esta es una área entonces que al estimularla eléctricamente gatillaba un speech arrest y era compatible con una zona elocuente y que potencialmente podía generar un déficit si hubiera sido resecada. No fue necesario resecarla en este momento al estar separada del glioma. Ahora, a la derecha tenemos otro glioma de una ubicación un poco más anterior, pero muy similar, justo lateral a esta área. También tenemos activación del área y al estimularla, en esta paciente no se elicitó ningún déficit. Lo catalogamos como un falso negativo, pero no resecamos el área al estar ligeramente por fuera del glioma. Esto nos plantea dudas. En algunos casos, si bien creemos que el área está efectivamente localizada ahí, no siempre va a ser un área crítica, un área HAP, un área no compensable. Y en algunos casos no va a elicitar un déficit al ser estimulado. Este es un paper no de mapeo, sino que solamente lesional, pero que ilustra esto, cómo el giro frontal superior del hemisferio dominante puede generar a veces déficit de lenguaje muy persistentes. Vemos que esto solo involucra gliomas frontales izquierdos posteriores. Y vemos que de 14 pacientes, había 9 que tenían problemas de lenguaje en el postoperatorio inmediato, y de esos 4, o sea, casi un tercio de la casuística total, presentaba problemas persistentes del lenguaje un año después de la cirugía. Por tanto, el giro frontal superior izquierdo, sobre todo en su parte posteromedial, debiera ser considerado un área elocuente. Tiene tantos méritos para hacerlo como el área de Wernicke o el área de Broca. Ahora, hemos hablado de las parcelaciones corticales y qué hay de la conectividad subcortical. Es sumamente importante, dado que los tractos muchas veces concentran la función de más de un área, y el daño a un tracto de sustancia blanca, sobre todo en las zonas en que confluyen muchas fibras, puede generar déficits muy profundos con daño de áreas muy pequeñas. El modelo actual de conectividad sugiere un rol dual de dos corrientes de tractos. Un tracto dorsal fonológico, que estaría dado principalmente por el fascículo longitudinal superior y el fascículo arcuato, y una corriente versal semántica, que estaría dada principalmente por el IFOF, el fascículo fronto-occipital inferior. A esto hay que agregarle en tiempos recientes la descripción del tracto frontal aslant, que es el tracto que une SFL, el giro frontal superior, con el complejo de Broca. ¿Qué herramientas tenemos preoperatorias para esto? Principalmente la tractografía. La tractografía por tensor de difusión depende también de la difusión, una propiedad de las moléculas de agua que puede ser detectada por la resonancia. Nos permite identificar tractos de sustancia blanca y tiene también algunos problemas, como que puede ser potencialmente afectada por el edema, que causa alteraciones de la difusión, y es un examen puramente estructural. Nos indica dónde está un tracto, pero no nos indica nada relativo a función. En eso se diferencia del mapeo eléctrico o de la resonancia funcional. Pese a eso, uno puede sacar un muy buen provecho de la tractografía, porque no solo puede identificar el tracto, sino que identificar sus patrones en relación al tumor. Vemos que el tumor es relativamente benigno, gliomas IDH mutado, con coadhesión, que más que nada van a desplazar el parénquima adyacente. Vamos a ver que el tracto puede estar desplazado, no en su lugar normal, y este tracto tiene buenas posibilidades de ser preservado. Por otro lado, el tracto puede estar dentro del tumor, ya sea hematoso, infiltrado o directamente destruido, lo que generalmente va a cursar con un déficit. En estos casos, su preservación va a ser mucho más compleja y va a requerir de un mapeo eléctrico muy cuidadoso. Por ejemplo, este glioma de la izquierda, un astrocitoma anaplásico que se ve este patrón muy difuso, sin límites netos. En esta tractografía, hecha con el neuronavegador BrainLab, vemos que tanto el fascículo escuato en rosado como el tracto frontal aslante en amarillo siguen su trayectoria totalmente normal, sin ser desplazados de ninguna manera por el tumor. Esto nos genera una dificultad al tener más riesgo de dañar ese tracto al hacer la exéresis.
Entonces, esto, como decíamos, va a necesitar probablemente una cirugía vigil con estimulación monopolar, que es la manera más fiable de preservar estos tractos. Ahora, ¿cómo integramos todo esto? Vamos a ver el ejemplo con la cirugía de un glioma frontal dorsal. Un glioma de este tipo no está en directa relación al área motora primaria y en muchas partes del mundo se postularía que este glioma puede operarse con cirugía no vigil sin mayor preocupación. Pero estando en el hemisferio dominante, nosotros estos pacientes, la verdad, siempre los operamos con cirugía despierto. ¿Por qué? Cuando uno se fija en el conectoma, hay una variedad de estructuras de importancia corticales que hay que vigilar. El área motora suplementaria con su área SFL, que pudiera generar un trastorno del lenguaje importante. Hacia más lateral, este tumor está limitando con el área 55B, que como vimos en un porcentaje de casos también puede comportarse como un área elocuente, como un nodo crítico ante la red del lenguaje. Y además, subcorticalmente, se relaciona con dos estructuras fundamentales, el tracto frontal aslant y el fascículo longitudinal superior. Entonces, lo que nosotros haríamos con este paciente es, en primer lugar, hacer una resonancia funcional del lenguaje, prestando particular atención al protocolo semántico en el área 55B y al protocolo fonológico en ASFL. Haríamos una tractografía de esos dos tractos, el tracto frontal aslant, el fascículo longitudinal superior y probablemente también del piramidal. Y por último, no hay que olvidar que el lenguaje y la parte motora no es lo único que hay que evaluar. La red dorsal de atención está compuesta por muchas parcelaciones corticales que tienen estrecha relación con las áreas del lenguaje que mencionábamos. En la derecha de la pantalla vemos la red dorsal de atención que comparte con la red semántica un rol fundamental del fascículo longitudinal superior y muchas parcelaciones que están ubicadas dentro del lóbulo prefrontal. El fascículo longitudinal superior, en particular, es central en el cerebro en términos de que en sus tres componentes en conjunto participan tres redes: la semántica, la atención dorsal y también la atención ventral. Ahora, ¿cómo evaluamos eso? Es importante la evaluación subcortical del lenguaje. En este ejemplo, este paciente detuvimos su resección cuando a nivel subcortical presentó un speech arrest que lo atribuimos al fascículo longitudinal superior. Pero es importante también recordar las funciones cognitivas, la atención, la capacidad de inhibición, la memoria de trabajo. Esto es algo que se escapa un poco del tema de evaluación del lenguaje, pero es importante mencionarlo porque la evaluación integral de un paciente en cirugías de glioma lo incluye. Lo que nosotros hacemos es, aparte del mapeo que mencionábamos eléctrico, nuestra neuróloga realiza una evaluación continua, en que hay pruebas de nominación alternadas con pruebas de memoria visoespacial, con protocolo de Stroop, con discriminación semántica, o las pruebas que el neurólogo o neuropsicólogo estime suficientes, necesarias. Con esas pruebas vamos evaluando cómo va cayendo la atención o la capacidad de inhibición, por ejemplo, o la prueba frontal que corresponda. Y cuando esto ha caído bajo un 70% de su capacidad basal, detenemos la cirugía, aunque no haya aparecido un déficit motor o un déficit de lenguaje. Esto nos permite, como se ve en los gráficos inferiores, tener una evaluación neuropsicológica que ha mejorado después de la cirugía, que debiera ser el principal rol en la cirugía de glioma, mejorar la calidad de vida. Eso permite tener exéresis de este tipo en gliomas prefrontales, en que no están en relación directa con el área motora y, sin embargo, naturalmente, si no se realiza una evaluación neuropsicológica y no se previene un daño cognitivo importante, una exéresis de ese tipo pudiera tener implicancias en la calidad de vida del paciente. Y por último, aparte de todo esto, hay que tener en cierta cuenta la capacidad del paciente de tolerar la cirugía vigil por largos periodos y la plasticidad del cerebro. En tumores muy voluminosos, sobre todo temporos insulares, a nosotros nos gusta la opción de realizarlas en 2 tiempos, que es algo que está bastante validado. Incluso aquí uno puede hacer la combinación de hacer un primer tiempo no vigil, por ejemplo, en un glioma temporal anterior, y dejar para un segundo tiempo la parte más posterior que pueda tener una función más crítica en lenguaje. Acá tenemos un ejemplo de un primer tiempo en que hacemos exéresis de la parte temporal y un segundo tiempo en la parte más posterior. Otro ejemplo muy similar, también con 2 tiempos que logramos hacer una exéresis casi completa, limitada hacia atrás por mapeo de lenguaje. Y para ir cerrando, si bien nos hemos centrado en el tema de la sensibilidad y la especificidad de la resonancia funcional en relación al mapeo cortical,
hay que decir que la resonancia funcional puede ir más allá de eso, y no debiera verse como una comparación directa. Eh, la resonancia funcional nos entrega una información que el mapeo no nos entrega, que es el de los patrones de compensación, el conectoma individual. En este caso lo vemos con el ejemplo de un glioma ubicado en área motora primaria. Vemos que en el lado izquierdo el paciente tiene la activación marcada en amarillo del área motora primaria de la mano, en la zona en que normalmente está, y vemos que hacia posterior eso se ha desplazado y tenemos que el giro postcentral está tomando parte de la función motora. Eso permite realizar exéresis de ese tipo en pacientes sin que empeore necesariamente la función motora. Este glioma ya los habíamos mostrado. Y como conclusiones generales, yo quisiera decir que todas estas técnicas al final hay que evaluarlas de manera integral y hacer un abordaje quirúrgico que esté planificado basándose en el conectoma individual de cada paciente. Hay un diferente rol para cada uno de los elementos del mapeo operatorio. La resonancia funcional puede lateralizar el lenguaje, detectar potenciales patrones de compensación y evaluar el estado de la red del conectoma en un paciente individual, planificando además el mapeo quirúrgico y dándonos más seguridad en este. La cirugía vigil sigue siendo el gold estándar. El mapeo por estimulación eléctrica directa es la principal arma que tenemos para detectar zonas críticas no compensables y debe ir acompañado además de una monitorización neuropsicológica continua. El mapeo por sí solo no es suficiente. Hay que evaluar en tiempo real el estado funcional y la capacidad de compensación de una red determinada, ya sea la red semántica, la red de atención o etcétera. Bueno, eso sería y quedo atento a cualquier pregunta que pudieran tener y agradezco la atención. Muchísimas gracias, doctor Carlos Benet desde Chile. Es entonces ahora el turno de preguntas y respuestas. Doctor, tenemos la primera pregunta para usted y tiene que ver, en su opinión, ¿podría la resonancia funcional a futuro reemplazar a la cirugía vigil para la resección de gliomas? Es difícil la pregunta. Yo pienso que en este momento claramente no. No puede ser un reemplazo total. Como decíamos, la resonancia funcional lo que nos muestra es zonas que se activan, que trabajan en el cerebro con una determinada función. No nos dice si esas zonas son resecables o no. En ese sentido, no puede reemplazar a la cirugía vigil, que sigue siendo el gold standard. Ahora, yo no lo vería tanto como dos técnicas que entran en competencia, sino que como dos técnicas complementarias. La resonancia funcional sí nos permite evaluar estos patrones de compensación, evaluar la red en su conjunto y planificar la cirugía de una manera mucho mejor. Ahora, hay ciertos casos en los que uno no puede realizar cirugía vigil. Pacientes, por ejemplo, tienen contraindicaciones relativas, tienen una obesidad muy marcada, una vía aérea muy difícil en niños, y en todos esos casos, la resonancia funcional de todas maneras entrega una ayuda que es invaluable. Siguiente pregunta para el doctor Benet. ¿Qué gliomas es necesario entonces operar de manera vigil, doctor? Bueno, yo creo que en esto no hay una sola respuesta correcta. Hay más de una manera de operar gliomas, hay distintas estrategias y distintos equipos en el mundo que siguen distintas escuelas y que lo hacen muy bien. Habiendo dicho eso, nuestra estrategia particular es operar prácticamente todos los gliomas supratentoriales de manera vigil. La excepción sería tal vez gliomas de línea media, gliomas que solo van a ir a biopsia o pacientes que no toleren la cirugía vigil por alguna razón. Eh, Tal vez una posible excepción serían gliomas pequeños centrados en el giro precentral, en que uno pudiera eh, utilizar solo monitoreo electrofisiológico. Pero como veíamos, por la variedad de parcelaciones del conectoma que están involucrados en lenguaje y en funciones cognitivas superiores, son raros los gliomas en que la única preocupación va a ser motora. Incluso en gliomas centrales o precentrales, eh, siempre van a estar cerca de algún tracto o algún área que es potencialmente un área crítica, y cuando son gliomas más voluminosos, casi siempre va a haber una preocupación cognitiva de funciones prefrontales más difíciles de evaluar con mapeo, que van a requerir una evaluación neuropsicológica continua durante la cirugía. Entonces, si la estrategia nuestra, entendiendo que hay otras estrategias válidas, es operar prácticamente todos los gliomas supradentoriales. La otra excepción tal vez sería gliomas del lóbulo temporal anterior. Esos son otro tipo de gliomas que son potencialmente seguros de hacer exéresis con paciente dormido.
Muchísimas gracias, doctor. Y para finalizar, ¿qué opinión le merece o qué consejo podría darle a los colegas que nos ven y que intentan implementar estas técnicas que ustedes utilizan con su equipo, doctor? Bueno, yo creo que hay distintas realidades en el mundo y distintas disponibilidades a lo que uno puede acceder como herramientas de ayuda en glioma. La cirugía vigil tiene la particularidad de ser muy poco costosa. Entonces, es algo que puede implementarse en muchos lugares con el manejo conceptual correcto. Les recomendaría formarse en esto y aprender a operar bien pacientes con cirugía vigil. Con eso se puede dar una gran ayuda a pacientes con glioma. Y a los que tengan acceso a resonancia funcional y a neuronavegación, yo les recomendaría involucrarse personalmente en el procesamiento de estas imágenes. Uno como neurocirujano no saca mucho con la tractografía y la resonancia funcional procesada, entregada por un radiólogo o por un tecnólogo. Necesitamos trabajar con la suite de neuronavegación eh, directamente, aprender cómo funciona y aprender todo el provecho que se le puede sacar. Muchísimas gracias, doctor, por su brillante presentación, por este turno de preguntas y respuestas. Y lo invitamos que muy próximamente pueda participar nuevamente. Y gracias por su compromiso con la educación médica continua. Muchas gracias, Natalia. Y desde Argentina nos acompaña el profesor y físico médico Leopoldo Mazuco, licenciado en física, egresado de la Facultad de Matemática de Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Se dedica mayoritariamente a la dosimetría clínica en radioterapia, planificación de tratamiento de radioterapia externa y braquiterapia. Y también se dedica al aseguramiento de la calidad. Además, dicta clases de dosimetría de radioterapia en la Universidad de Córdoba y en la Patagonia Argentina. Bienvenido, doctor Leopoldo Mazuco, es su turno de palabra. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a InterOncology por este espacio que me han dado. Yo voy a hacer una presentación de los test end-to-end, la idea básica de los test end-to-end y una muestra evolutiva de aproximadamente 12 años que venimos trabajando en radiocirugía en nuestro centro de radioterapia. Nuestro centro está ubicado en la República Argentina, en la provincia de Córdoba, en una ciudad que está al sur de la provincia de Córdoba. Es una ciudad mediana y hacemos casi todas las prestaciones de radioterapia. Esta no es una charla magistral sobre cómo son los test end-to-end, más bien está volcada hacia mostrar la experiencia que hemos tenido en la evolución técnica hasta llegar a lo que actualmente tenemos, la tecnología que tenemos y cómo hemos ido llevando adelante los test end-to-end. El objetivo de la charla es, como les decía esto, mostrar una evolución desde la radiocirugía con marco invasivo y conos, pasando por el micromultiláminas también con marco invasivo y posicionamiento con láser sala, luego al frameless con marco metálico y con ExactTrack, con una antena de desarrollo local, y finalmente al trabajo y cómo hacemos los end-to-end con el sistema completo, frameless, marco de fibra de carbono, ExactTrack y mesa robótica. Este es un barrido general básico de lo que es esta charla. En esta charla van a ver algunos detalles en los que normalmente no se presta mucha atención, que son intrínsecos y son los detalles con los que los físicos médicos nos encontramos a la hora de hacer cuentas, de hacer mediciones y de implementar algunos protocolos. Así que bueno, una vez planteado esto, solamente recordar el flujo de trabajo en radioterapia, ¿no? ¿Verdad? Nuestro flujo de trabajo en radioterapia comienza con la simulación, una vez que ya está prescripta el tratamiento en el paciente, la simulación, la segmentación, la planificación del tratamiento, el setup de inicio, el registro de imagen, el delivery. Toda esta cadena que más o menos todos la conocemos, es muy bueno verla en el término del enfoque a procesos de la norma ISO 9001. Es muy útil porque uno con estos conocimientos sabe o puede saber que todo proceso tiene entradas, tiene salidas, tiene puntos críticos de control y tiene que cumplir requisitos para que cada uno de los procesos sea consistente y pueda llevar adelante la cadena sin romper entre medios o bien detectando las no conformidades en el punto preciso, ¿no? Esto es como una especie de recordatorio. Ahora pasamos un poquito a revisar qué son los test end-to-end. Los test end-to-end son este, mm, test que literalmente significa del principio al fin, o bien de un extremo a otro extremo, y provienen de las ciencias de la computación. Los test end-to-end
pretenden probar si un sistema hace lo que realmente debería hacer o uno espera que haga. Y los test end-to-end deben simular un escenario real. Estos son los conceptos básicos de un test end-to-end. En radioterapia es una prueba de garantía de calidad de extremo a extremo. Entonces, en todo este proceso de la radioterapia es muy bueno, en términos generales, efectuar estos procesos con lo que se llaman los maniquíes o con los phantoms, simulando los escenarios reales. Este es el concepto básico de los test end-to-end en radioterapia. Estos tests se implementan a posteriori de las pruebas de aceptación de todos los sistemas de radioterapia y también se pueden implementar pruebas especiales, intermedias, cuando los físicos o los médicos individualizamos algún tema en particular que sea necesario poner a extremos los sistemas para ponerlos a prueba, ¿no? Bien, un test end-to-end debe incorporar un maniquí antropomorfo que podría no ser antropomorfo según el caso y según las posibilidades que se tengan, con el mismo marco que se utiliza con los pacientes y con el que vamos a utilizar en el tratamiento de los pacientes. El maniquí tiene que tener insertos adecuados para los detectores que vayamos a usar. Se tiene que hacer una tag de alta resolución similar a la que vamos a utilizar con los pacientes, pensando que los tratamientos se hacen en base a planificaciones en tomografía computada, ¿no? La delineación de los targets en nuestros phantoms tiene que ser de tamaño adecuado, de forma adecuada para alojar a los detectores que vamos a usar. Por ejemplo, una microcámara de ionización, puede ser dosimetría G, alanina, TLD, lo que elijamos hacer. Y la planificación de los tratamientos en los test end-to-end tiene que ser similar a, la que vamos a los tratamientos que vamos a utilizar con los pacientes, sea BMAT, IMRT, arcos dinámicos, etcétera. La dosis tiene que ser también una dosis terapéutica. No podemos hacer un test end-to-end donde vamos a dar una dosis que sea distinta a la dosis de los pacientes, porque van a cambiar algunas variables, por ejemplo, velocidad de giro del gantry, velocidad de las láminas, la entrega de dosis, el dos rey de los equipos, ¿no? Luego, los test end-to-end también en radiocirugía tienen que utilizar los marcos de heterotaxia que se vayan a utilizar con los pacientes. Si es marco invasivo, pues tendremos que hacer un test end-to-end con marco invasivo. Si es frameless, será frameless, etcétera. Y el delivery también. Y el delivery es muy importante porque pone a prueba el equipo con todas sus variables. Tiene que ser idéntico. Acá no vale eso de colapsar, por ejemplo, campos a un solo ángulo de gantry. Tiene que ser exactamente en las mismas condiciones en que vamos a irradiar los pacientes. Un poquito para entrar en tema, nosotros empezamos en el año 2010 con la radiocirugía invasiva, con un equipo analógico de 80 centímetros de giro, con un sistema de conos. Se hacía la radiocirugía en marco heterotáxico, sistema heterotáxico guiado por láser en sala, y con esto que se replicaban situaciones de muchísima historia en la radiocirugía que plantó muchísimos antecedentes este, en la técnica de la radiocirugía. Se podían hacer cosas como esta con una gran cantidad de arcos. Este es un ejemplo de cosas que se podían lograr. Este es un ejemplo con 5 conos, 6 isocentros, pero y bueno, de un caso de una metástasis cerebral, que es la mayor experiencia que tenemos nosotros, y se seguía el RTOG 9508. Los tratamientos eran larguísimos, de 1 hora y media, 6 horas, y la planificación podía ser también muy larga. Pero se lograban cosas como estas en base a mucho trabajo para poder utilizar muchos isocentros. Nada más que para mencionar el commissioning, que no es lo central de esta charla, decirles que inicialmente utilizamos microcámaras para hacer la calibración y la puesta en servicio de los sistemas de radiocirugía. También hicimos experimentos con el diodo central de un MapCheck, incluso para los perfiles, que si bien los tomábamos en el commissioning con film, pero inventamos una máquina que era una máquina con desplazamiento micrométrico de MapCheck y utilizamos el dedo central de MapCheck. Esto puede parecer muy arcaico, pero es un invento muy interesante en su momento para poder compararlo con los film. Hoy en día ya no hacemos estas cosas, lo que se hace es utilizar el soporte que tenemos con el protocolo 483 de campos pequeños. Aquí nada más que a nivel para hacer una comparación, he puesto los output factor de los sistemas viejos en marrón y los nuevos output factor con el protocolo, incluyendo un cono de 5 milímetros. Esto es a nivel un poquito para traer mención de cómo se hacían los commissioning. Entrando un poquito más en tema, nosotros en aquel momento perfeccionamos un poco un fantoma basado en el original de FIM-SRL, el licenciado Andrés Bruna, que lo utilizamos para hacer nuestro end-to-end y que luego
lo seguimos utilizando con algunas reformas. Este Phantom es de acrílico, es una semiesférica, una bocha, que tiene insertos para poner películas EVT, insertos para microcámaras de ionización y poder hacer las lecturas y las evaluaciones de dosis de las dos formas. Esto es un ejemplo de una experiencia. Es muy recomendado hacer target asimétricos en el Phantom, porque esas son las situaciones reales. Los targets no son esferas perfectas. Entonces es muy interesante esto porque también permite alinear y orientar muy bien en el estudio de las películas radiocrómicas. Y la cámara de ionización debería ir puesta en la zona de mayor volumen, ¿no? Es muy importante a la hora de hacer estos test saber que las películas EVT tienen que estar contenidas en alguno de los planos de los cortes de tomografía, sagitales, coronales o axiales. En nuestro caso, tiene que ser perfectamente contenido en los cortes axiales de la tomografía, porque si no, no se va a poder evaluar bien la dosis de las películas, porque no van a ser perfectamente, no van a estar perfectamente contenidas las películas dentro de los cortes axiales. Entonces va a introducir un error muy importante. El montaje de estos fantomas dentro de los marcos de heterotaxia invasivo es relativamente sencillo, porque se puede hacer sobre una mesa. En aquel momento, y este es un tema muy importante, se calibraban las microcámaras en base al TRS-398, el cual no introduce los conceptos de campos pequeños. Esto un poco lo traigo a mención, pero se trabajaba de esta manera y uno puede calibrar en campos de un 6x6 o 10x10 en base a una Farmer, una microcámara, como es el caso nuestro. Esto lo traigo a mención porque más adelante lo vamos a revisar. Bueno, pues bien, se entrega el tratamiento que se ha diseñado, que es similar de un paciente. Acá yo puse como ejemplo un tratamiento de 8 arcos, y se introducen los factores de corrección. En nuestro caso tenemos que corregir si el planificador no hace corrección por densidad, la transformación de densidad, en este caso de acrílico, de polimetil metacrilato al agua. Pero fíjense que no está presente el 483. De todas formas, obtenimos resultados que eran bastante buenos en ese momento, donde la diferencia porcentual entre la planificación y las mediciones daba del orden del 1,3%. En el caso de las películas, este, nuestras evaluaciones trepaban al 4% de dosis y 1 milímetro, porque se considera que, bueno, la precisión geométrica es muy alta. Hoy en día tiene tanto peso la precisión y la exactitud como los valores de dosis, pero se podían obtener resultados muy buenos. eh, Como que el índice gamma era del orden de arriba del 90% para 4% de error de dosis y 1 milímetro. Para nosotros el sistema 2 pasó a ser cuando dejamos de hacer la radiocirugía con estos equipos y pasamos a un equipo digital con un standalone, un Recon Verify. Es otra generación, otra manera mucho más moderna de, de administrar la radiocirugía. Y en cuanto a los campos pequeños, quería traer a mención que si bien nosotros empezamos en el año 2010 y ya había paper, ya estaban desde hacía años trabajándose en las teorías de los campos pequeños, y tuvimos suerte en el año 2014 de participar en un curso en Buenos Aires que organizó la Sociedad Argentina de Física Médica sobre campos pequeños. No fue hasta el año 2016-2017 que tuvimos el protocolo. De manera que eh, todo esto es como el respaldo para decir, bueno, es momento de aplicar la teoría de campos pequeños porque ahora tenemos los datos de las cámaras de ionización o de los diodos que necesitamos usar. Entonces cada usuario ya puede hacerse una planilla de cálculo, este es un ejemplo, donde va encontrando todos los factores de transformación, los factores que eh, introducen las variaciones de las calidades de haz en los campos pequeños para todos los detectores, utilizar daisy chaining, etcétera, y encontrar finalmente el conjunto de los omegas que son los output factor del 483. Esto es una planilla de cálculo como ejemplo, es decir, qué es lo que se puede obtener ahora con el nuevo protocolo, ¿no? Esto es a nivel anecdótico. El gráfico de la izquierda ya lo conocen. El gráfico de la derecha es cuando ya implementamos con micromultilámina los output factor omega, y también rehicimos los output factor con los conitos que figuran allí arriba, que solo llegaban hasta unos 30, aquí, hasta unos 33 milímetros de diámetro. En verde están los output factor omega con micromultiláminas para el sistema iPlan, y en rojo para otro sistema de planificación, los output factor de los conos, ¿verdad? Fíjense qué interesante a nivel, digamos, de comparativo,
que dan, porque se trata del mismo haz y del mismo equipo. Estos output factors fueron medidos con un diodo SRS-PTW 60018. Bueno, entonces ahora ya cuando pasamos a los campos pequeños, sabemos que en nuestras mediciones experimentales, si bien calibramos nuestras microcámaras u otros detectores en tamaños de campo que no son campos pequeños, por ejemplo un 6x6, un 10x10 o un 6x6, cuando vayamos a hacer mediciones experimentales, considero que hay que introducir factores de perturbación que tienen en cuenta la calidad de haz en nuestros campos pequeños. Y eso es lo que nosotros utilizamos. Hay que tener en cuenta muy bien que los campos cuadrados equivalentes pueden ser del orden del 2 centímetros y eso puede traer correcciones del orden del 1%, 0,5% al 1%. En cuanto al error de las mediciones, es algo muy importante también tener en cuenta. ¿Cuánto le podemos pedir a nuestro sistema experimental de medición de campos pequeños, de dosimetría clínica? Cuál es el margen de error que podemos tener. Entonces yo traigo a colación algo del protocolo 483 respecto a la banda de error en la incertidumbre de los factores de calidad de haz, en particular de una microcámara PTW 31014. Y vemos que pueden rondar del 1%. De manera que exigirle o pedirle o asegurar nuestra determinación de dosis con un error que sea para un nivel de confidencia del 95% del orden menor al 4% no es tan real, más teniendo en cuenta que esos factores han sido calculados en agua con Monte Carlo experimentalmente. En realidad los factores se sacaron por Monte Carlo y uno después va a medir en un fantoma que no, en un maniquí que no necesariamente es de agua, como en nuestro caso PMMA, puede ser plástico o water equivalent, pero la bibliografía dice también que hay distintos water equivalent hoy en día y que hay que también estudiarlo y tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que saber que la determinación de dosis a partir de las mediciones experimentales con una microcámara u otro detector tiene una banda de error interesante. El sistema 3 para nosotros fue incorporar en micro multilámina, pero también en un marco metálico invasivo y basado en los láseres Sala. Para nosotros fue sistema 3 y había que hacer nuevamente un test end-to-end. Aquí estoy mostrando un ejemplo de una planificación también asimétrica, en este caso con multiláminas y con buenos resultados también con microcámara e introduciendo ahora ya los factores de calibración de la microcámara con sus correcciones. Los errores siempre son bastante pequeños. Y hemos producido un tratamiento con 4 arcos, usando el mismo fantoma. Por eso nuestras evaluaciones, por lo que decía antes, debajo del 4 o 3%, es muy difícil asegurar un índice gamma, al menos en nuestras condiciones, y no sé si es muy adecuado por la precisión o imprecisión que puede tener la ubicación de las películas. Eso también depende de la aparatología que uno esté utilizando. Nuestro sistema 3 pasó a cuando salimos de los láseres Sala a tener Exact Track. Diseñamos una antena de plástico con detectores de infrarrojo, con lo cual facilitaba muchísimo el trabajo, pero también nos preocupa mucho la balística. Si bien los sistemas, como lo mencioné al principio, tienen que ser comisionados antes de ponerlo en práctica en los pacientes, nos interesó hacer una prueba de balística y es muy accesible comprando un cráneo, digamos, por internet. Le pusimos dos bolitas de plomo de 2 milímetros de diámetro y una de aluminio de 1 centímetro. Luego lo llenamos de un material tejido equivalente. Aquí vemos un corte axial, por ejemplo, con el marco de heterotaxia de Brainlab. Y con él, bueno, obtuvimos muy buenos resultados en la balística, más allá de las pruebas de aceptación del sistema que hizo Brainlab cuando implementó el sistema, ¿no? Aquí podemos ver, les muestro con el mouse, en este momento les estoy mostrando una bolita de uno de los target y el sistema montado. Este sistema facilita muchísimo las cosas. Si bien uno puede poner los body markers directamente sobre las máscaras, esto facilita mucho las cosas. Estos también son desarrollos propios. Y pasamos finalmente al sistema 4. El sistema 4 para nosotros era ya cuando implementamos todo. Mesa robótica, base de fibra de carbono, antena de fibra de carbono. Y a nuestro Phantom, antes de reemplazarlo, dijimos, le vamos a poner un material óseo equivalente. Bueno, es muy accesible encontrar un óseo equivalente. Es una epoxidina, que es un material que se utiliza en fontanería, en ferreterías. Tiene una densidad 1.8, 1.9, muy parecido a hueso.
y nos construimos una cáscara, una especie de cáscara asimétrica para poner a prueba todo nuestro sistema. Bueno, le hicimos la máscara a nuestro Phantom. Y por supuesto que nuestro Phantom queda inclinado y nuestras películas de EVT ya no van a estar contenidas en los cortes axiales. De todas formas, hicimos mediciones dosimétricas con microcámaras sabiendo de este problema, pero colocando el isocentro en el centro de la cámara, y si el tamaño del campo, bueno, no es pequeño para la microcámara, es válida la medición en un punto o en un pequeñísimo volumen. Pero para evitar esto, nosotros también dijimos, bueno, vamos a poner a prueba la mesa robótica. Entonces hicimos una tomografía con la camilla del tomógrafo inclinada. Aquí la podemos ver, ¿no? En azul se muestra la inclinación que le pusimos a la camilla en el tomógrafo para que los cortes axiales que contienen las películas de BT fueran perfectamente contenidos en los cortes axiales de tomografía. A nosotros nos interesaba esto porque la mesa robótica puede llegar a moverse muchísimo, en primer lugar. Y segundo, para que el Phantom, que en frameless es muy difícil de alinearlo perfectamente con la tomografía, quedara de esa forma, para poder evaluar bien las EVT y colocar nuestra cámara de ionización como queríamos. Entonces, esto pone a prueba el sistema de fusión de imágenes SACTRAC y la camilla robótica. Y por supuesto, cuando fuimos al búnker nos encontramos con que el sistema de SACTRAC hacía lo que nosotros esperábamos que hiciera. Fíjense que nos estaban pidiendo un corrimiento de cerca de 10 centímetros, que equivalía a un ángulo de robótica aproximadamente de 2,6 grados. Aquí estoy recordando los límites de tolerancia de la robótica, que es 2,7 grados en positivo o en negativo. Y aquí ustedes pueden ver cómo la robótica fue obligada por el sistema. Vale decir, el sistema no sabía lo que habíamos hecho, pero respondió a nuestras expectativas. Esto, bueno, para nosotros significó un éxito porque con esta simpleza de construir un Phantom end-to-end, reformarlo para hacer este tipo de pruebas, bueno, el sistema resultó muy, muy robusto, ¿no? Para poder hacer una verificación independiente, en nuestro Phantom introdujimos un destornillador que en realidad es de hierro, pues no tenemos destornilladores de tungsteno. Aquí pueden ver cómo el SACTRAC está en el casi extremo, donde estaría el centro de nuestra microcámara, y las placas verificadoras, de las cuales muestro algunas a la derecha, muestran el puntero, ojalá se pueda llegar a ver, ¿no? Y el cruce está en el centro, en distintos ángulos. Aquí está en negativo, en la que estoy señalando ahora, en distintos ángulos de Couch y de gantry. Para nosotros era un éxito, era una comprobación independiente del sistema ExactTrack en cuanto a la balística. Bueno, luego implementamos la planificación, en este caso también de vuelta a la robótica inclinada como debería ser para el ángulo que estaba programado para esa parte del tratamiento. El micro multiláminas está colocado sobre el equipo Varian 2100, y ahora ven una placa de ExactTrack con la microcámara colocada allí. Bueno, los resultados también son buenos, menores al 3%. Este sistema con 3 arcos. Se introduce también los factores de estabilidad del acero lineal. Se mide en ese momento si el acero lineal está corrido. En nuestro caso, en ese momento, el acero lineal de su estabilidad estaba corrido 0,6%, lo cual es muy bueno, está perfectamente dentro de los márgenes. Y nos resultó exitoso, digamos. En las películas de BT hay algo muy interesante que quería mencionar, es que las películas de BT aquí se muestran 5 películas que están en una ventana, se ha buscado donde se pudiera ver que están colocadas las películas entre los discos, y obviamente las películas centrales que no están sometidas a tanto gradiente de dosis, el gradiente espacial, son las que mejor performance tenían. Tenemos un milímetro 5%, 98%, obviamente 3 milímetros, que no es recomendado en radiocirugía, prácticamente el 100%. Pero cuando nos vamos a 1 milímetro, 5%, 98% nos parece bueno para las condiciones. Conclusiones. Es conveniente que los test end-to-end formen parte de la puesta en servicio de cualquier técnica de administración de radioterapia, pero es conveniente repetirlo por lo menos una vez al año, o bien cuando hay cambios en alguna parte del sistema. Por ejemplo, si cambió el marco de radiocirugía, si hay cambios en el sistema de heterotaxia, si se incorpora algún sistema de IGRT, cualquier tipo de tecnología anexa, porque hay que volver a testear todo el sistema. También se lo puede encarar como auditorías externas. Y los beneficios de los diseños propios de los test end-to-end
nos obligan a estudiar y a debatir en el departamento de física, nos estimulan la imaginación a cómo solucionar los problemas. Es un entrenamiento de pensamiento lateral porque se buscan soluciones por caminos que muchas veces uno no está acostumbrado a buscarlas. Además, fortalecen el trabajo en equipo, tienen un enorme valor pedagógico y aportan confianza a todo el sistema, a los médicos, al equipo de radioterapia, etcétera, ¿no? Bueno, ayudan también a detectar no conformidades en el lenguaje de la ISO 9001, que es muy conveniente ir incorporándola en toda su filosofía. Y actualmente ponemos a prueba la potencialidad y la confiabilidad del sistema de iPlan, más BrainLab, más la robótica, más la IGR ExactTrack, y con grandes satisfacciones, ¿no? Esto es una parte de nuestro equipo de físicos médicos trabajando allí. Bueno, hasta aquí la presentación, quedo muy agradecido y dispuesto para las preguntas. Muchas gracias, licenciado en física médica, el doctor profesor Leopoldo Mazzucco. Doctor, es el turno de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que tiene que ver con, en su opinión, ¿cree usted que los físicos médicos en radioterapia deberían diseñar sus propios test de end-to-end? ¿No es más conveniente y seguro solicitar inversiones de paquetes armados por empresas proveedoras? Bueno, es muy bueno, muy confiable y ahorra muchísimo trabajo comprar paquetes enteros, digamos. Adquirir Phantoms, creo que es muy bueno. Vienen Phantoms que son certificados en todos en todos sus componentes. Pero creo que el toque de originalidad o para resolver algo en particular, que tiene en cuenta el sistema en particular que tiene cada centro de radioterapia, cada departamento de física, cada sistema, los físicos médicos pueden introducir modificaciones o ver qué es lo importante y confiar en su formación, confiar en la experiencia, y eso aporta mucho porque siempre aporta mejoras, le encuentra las debilidades a los sistemas que hayan adquirido y también pueden aportarle fortalezas a los diseños que los físicos médicos introduzcamos, ¿verdad? Muchas gracias. Y la segunda cuestión tiene que ver con, según su experiencia, cuáles son los aspectos de mayor impacto que ha tenido la implementación de tecnología moderna en SRS, en su servicio de radioterapia. Bueno, sin duda el impacto ha sido enorme, gigantesco. La curva de aprendizaje de hacer la radioterapia como se hacía hasta hace 10 o 15 años atrás, era que las planificaciones de los tratamientos se hacían en 2 horas, 3 horas, 1 hora y media, 1 hora, por ejemplo. Alguna lesión sencilla se planificaba en 1 hora, en media hora, era fácil hacerlo. Normalmente eran varias horas de trabajo. Y el delivery, dependiendo de la cantidad de lesiones y la cantidad de isocentros, podía llegar a ser de 4 horas, 5 horas, 6 horas. O sea, era hoy en día con la tecnología moderna y como nosotros estamos trabajando, una planificación puede hacerse en media hora, 1 hora, a veces 20 minutos, porque vienen preplanificados en el caso de iPlan y otros sistemas. Y uno puede introducir pequeños cambios. Hay veces que es un poco más elaborado, uno puede estar 2 horas planificando, pero luego el delivery es fantástico, porque el delivery se hace en 20 minutos, media hora, 1 hora, y si son varias, nosotros tenemos un micro multiláminas, entonces no podemos tratar, salvo algunas excepciones, no podemos tratar varias lesiones a la vez. Entonces, al tratar cada lesión, podemos llegar a demorar un poco más, pero nunca más de 2 horas una radiocirugía con varias lesiones, y más hoy que se hace radiocirugía fraccionada. También el delivery es rápido, las tasas de dosis de los aceros lineales es alta, y bueno, la seguridad en el positioning también cambia enormemente porque los test Wheaton-Lutz se hacen prácticamente para verificar previo a la radiocirugía, y luego ya están los métodos de IGRT que hacen que esto sea casi un tratamiento más de los que se hacen rutinariamente en radioterapia. Así que el cambio en la práctica y en la seguridad es abismal, enorme. Y llegó al fin entonces la presentación. Muchísimas gracias, licenciado Leopoldo Mazzucco, por su participación en este seminario de Educación Médica Continua. Hasta la próxima. Muchas gracias. Tomamos una pausa antes de continuar con el programa del seminario y el siguiente expositor. BrainLab es el patrocinador de este evento educativo y los invita a ver el siguiente video.
Y para concluir llega al escenario el doctor Edgar Ferreira Martins, neurocirujano especialista en cirugía de columna con especial dedicación a las técnicas mínimamente invasivas y navegación. Se ha formado como médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela y el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Es Fellow de Cirugía Espinal de la Sociedad Europea de Neurocirugía en la Unidad Multidisciplinar de Columna de Leeds, en el Reino Unido, y actualmente ejerce su actividad asistencial en hospitales de Madrid. Y para Interoncology es un placer tenerlo en esta plataforma educativa. Bienvenido, doctor Ferreira. Lo escuchamos. Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias a Interoncology por esta invitación para este seminario fundamental para compartir ideas, sobre todo en este caso en patología neuroquirúrgica y de cirugía espinal. Como ya comentaron, soy Edgar Ferreira, trabajo en el Hospital Ramón y Cajal en el sector público de la sanidad y luego en los hospitales de la BOT y con el Instituto de Traumatología de Esteves, todos en Madrid. Hoy el tema a tratar en mi bloque sería la cirugía de columna con técnicas mínimamente invasivas, cuáles son sus ventajas y cuál es nuestra experiencia institucional. No tengo nada que comentar en cuanto a mis consultorías, porque ya que no tengo ningún conflicto en cuanto a esta presentación. Lo primero que nada, ¿qué es la MIS? La MIS es una abreviación en inglés que a nivel de concepto lo que quiere decir es llevar a cabo una cirugía con una diana terapéutica específica con el mínimo daño posible iatrogénico. Iatrogénico quiere decir el daño provocado por el cirujano. Logrando al menos los mismos objetivos que se lograrían con las técnicas habituales y mezclando esta MI, que es mínimamente invasiva, con SS, que sería cirugía espinal. Cirugía espinal mínimamente invasiva. ¿Cuáles son los principios de la cirugía en la cirugía mínimamente invasiva? Son varios puntos a tratar para entender lo que es la cirugía mínimamente invasiva a nivel de la columna. Y estos puntos específicos importantes son la incisión cutánea en la piel, el abordaje a la diana terapéutica, el abordaje al sitio donde queremos ir y tratar, el daño colateral que podemos provocar en esa vía, lo que llamaba antes el daño iatrogénico, la exposición a la diana terapéutica, o sea, no solamente el llegar, sino el exponer y tratar esa diana terapéutica, el tratamiento de la misma y luego, por último, ¿cuál es el rastro postoperatorio? ¿Cuál es la huella que deja el cirujano en el paciente? El primer punto, que es la incisión en la piel, los aspectos a tomar en cuenta es que debe tener una ubicación adecuada, un tamaño adecuado, no siempre una incisión pequeña quiere decir una poca agresión, porque por dentro podemos hacer todo tipo de daño, a pesar de la incisión ser pequeña o grande, y que debe ser cosmética, que debe ser adecuada en cuanto al aspecto final en la piel. Para esto se utilizan diferentes sistemas de localización para afinar dónde debe ser la incisión en la piel. Y con esto utilizamos, como se ve en el setup que estoy mostrando a continuación, diferentes equipos de rayos para ubicar esa incisión en el lugar adecuado de la piel. Posteriormente se debe marcar ese lugar donde vamos a incidir y posteriormente, como siempre, realizar una correcta antisepsia de la zona antes de realizar la incisión. Hay ciertos aspectos en la cirugía mínimamente invasiva a tomar en cuenta cuando vemos como referencia en esta foto cuál es la línea media de la espalda y cuál es la separación. La separación de la línea media de la espalda, la línea azul punteada, viene dada por el lugar a donde queremos acceder. No es lo mismo acceder a la línea media espinal que a la lámina, que al foramen o por fuera del foramen.
Y también juega un papel muy importante la trayectoria. ¿Qué tan larga es la trayectoria para llegar desde la piel a donde está la diana terapéutica? Y eso viene dado por el tamaño del paciente, si tiene mucho tejido adiposo o un tejido muscular muy desarrollado. El segundo punto, que es el abordaje de la diana terapéutica, debe ser lo menos traumática posible, debe ser rápida para que no evitar, sobre todo, más daño iatrogénico al paciente. Para esto se observa ya en profundidad, una vez que está hecha la incisión, se ve a dónde queremos ir. En este caso estamos apuntando en la punta de la Kirchner, que es la aguja que se ve más oscura, está apuntando a la articular, al proceso articular que a su vez en más profundidad señala al disco intervertebral. Este abordaje clásicamente fue definido en los años 80 por el doctor Wilze y nosotros tenemos el músculo erector de la columna que está formado a su vez por tres grandes músculos que son el multifidus, el longissimus y el iliosacralis, que son entre el multifidus y el longissimus tenemos un corredor que nos va a indicar el camino para llegar tanto al articular o a la lámina o al espacio extraforaminal sin tener necesidad de dañar el músculo, sin tener necesidad incluso a veces de dilatar el músculo ya que vamos en el espacio interfacial. Ese es el beneficio, la virtud de esta técnica. Y aquí, como vemos, el separar a través del plano interfacial estos dos músculos nos permite visualizar desde prácticamente todo el proceso transverso, la articular y la lámina, y a través de esa lámina podemos hacer un corredor al otro lado del canal espinal, en lo que llamaríamos un abordaje bilateral a través de un abordaje unilateral. Y esta es una imagen típica de cómo quedaría el separador y a través del canal de trabajo que utilizaríamos para abordar a esta diana terapéutica. El daño colateral, el tercer aspecto que queremos tratar, debe ser sobre todo insignificante, lo menor posible. Y sobre todo debe ser reparable, bien sea por el cirujano o bien sea por un proceso fisiológico del paciente. Y esto es lo que nos lleva en un futuro a tener una mejor cicatriz en el músculo, sobre todo, o una menor inestabilidad en la columna, ya que no dañamos las estructuras de sostén de la columna. Esto es una imagen típica de lo que es un abordaje como el que todos hemos hecho para abordar una columna, para una instrumentación de un solo nivel. Del lado izquierdo, pues se podría decir que es una incisión bastante pequeña, a pesar de que no tiene nada que ver y con lo que es una cirugía mínimamente invasiva que ya veremos. Y lo de la derecha, vemos pues lo que es un abordaje tradicional en una persona con abundante tejido adiposo que nos obliga a hacer incluso mayores las incisiones. Esto acarrea un gran daño muscular, una denervación de los músculos y sobre todo una cicatriz postquirúrgica que luego requerirá un gran trabajo de los fisioterapeutas para aliviar el dolor postoperatorio. Con respecto a la exposición de la diana terapéutica, sobre todo debe ser adecuada. No debemos escatimar a veces en ser demasiado conservadores en el tamaño del abordaje y no debemos cuidar el no hacer un abordaje que llamamos nosotros en embudo, o sea, no empezar una incisión en la piel de 2 centímetros y acabar en la profundidad con medio centímetro de exposición. Debemos mantener o incluso ampliar en profundidad si es necesario para tener una adecuada exposición del lugar a tratar. Pues como podemos ver en esta diapositiva, se ve ejemplificada la exposición de la diana terapéutica y el uso de las diferentes instrumentales quirúrgicos, como en la parte izquierda tenemos el motor de alta velocidad, en el centro tenemos como un laminotomo está realizando la laminectomía
y al lado derecho la pinza pituitaria o de disco, donde estamos realizando la disectomía. A continuación, tenemos lo que es el tratamiento de esta diana terapéutica. El tratamiento debe ser evidentemente eficiente y no debe tener restricciones a pesar del abordaje, un poco en consonancia con lo que decíamos anteriormente. O sea, debemos tener bien expuesta la diana para poder tratarla sin restricciones. A continuación, un video. Son 3 partes de este mismo vídeo donde se ve ejemplificado lo que yo creo que es la técnica donde se ven todas las virtudes de un abordaje mínimamente invasivo, que es para la colocación de un espaciador intersomático, un TLIF. En este caso se realiza una descompresión del canal, como se ve ahora, ya se está abriendo el foramen después de haberlo parcialmente abierto con el motor de alta velocidad. Estamos abriendo el proceso articular superior de la vértebra inferior. A nuestra derecha tendríamos el pedículo, hacia arriba tendríamos la línea media de la lámina, hacia la izquierda tendríamos la raíz saliente y hacia abajo tendríamos el espacio extraforaminal. En este caso estamos exponiendo ya el disco intervertebral. En la segunda parte del vídeo ya vemos cómo se está realizando la microdisectomía. Y ya, por último, a través de ese mismo espacio de un tubo de 22 milímetros en este caso, cómo se colocan primero la prueba y posteriormente el implante intersomático. Como decíamos antes, el rastro postoperatorio debe ser mínimo, debe ser lo más insignificante posible e irrelevante, que no altere los resultados postoperatorios, sobre todo fisiológicos, que el paciente no presente un daño cosmético ni fisiológico que le produzca una impotencia funcional y que permita sobre todo el regreso en caso de necesitarse una reoperación. En este caso, por ejemplo, es cómo quedaría la piel tras la colocación de 4 tornillos percutáneos. ¿Cuáles son entonces, una vez dejados estos aspectos importantes de todo lo que es la cirugía mínimamente invasiva, cuáles son las patologías que podemos tratar con técnicas mínimamente invasivas? Pues son prácticamente todas las patologías de la columna espinal, como las hernias discales, las estenosis de canal foraminal y central, las espondilolistesis, las fracturas, los tumores, las deformidades, el dolor lumbar, la fibrosis posquirúrgica, los quistes sinoviales y las espondilodicitis. Algunas de estas patologías, sobre todo los tumores y las deformidades, muchas veces requieren un abordaje mixto, lo que llamamos actualmente una cirugía híbrida, donde se mezclan parte de las técnicas mínimamente invasivas, tubulares en muchos casos, con técnicas tradicionales. Con respecto a qué técnicas son las mínimamente invasivas que existen hoy en día, pues la microdisectomía de poca a mayor complejidad, la descompresión central y foraminal del canal, los diferentes espaciadores intersomáticos por abordaje posterior, lateral o anterior, las hipoplastias o vertebroplastias, que son también abordajes mínimamente invasivos, las fijaciones transpediculares percutáneas, las corpectomías y otros procedimientos que ya se tiene mucho tiempo haciéndose, como las inyecciones epidurales, las radiofrecuencias, todas las técnicas de abordaje de la columna. Nosotros debemos, para tener un seguimiento de nuestros resultados y tener la certeza de que lo que estamos haciendo está bien hecho, tenemos que hacer tablas de seguimiento de nuestros propios pacientes. Y esto se recoge en cada paciente con detalle para saber si nuestras técnicas son comparables o son mejores o peores que las técnicas habituales. ¿Por qué? Porque el abordaje tradicional habitualmente presenta una exposición extensa muy amplia, que eso es bueno, eso no es malo, pero
a costes muy altos, de una gran disección muscular, de una denervación de la musculatura, como mencioné antes, con un sangrado muchísimo mayor, un daño inducido sobre todo por la retracción de los separadores que producen muerte por isquemia de los músculos, daños a los ligamentos y a las articulaciones de la columna que producen una inestabilidad espinal y, como vemos en estas gráficas, nosotros vemos aquí cómo ese músculo que se está señalando tiene muy mal aspecto, un aspecto necrótico de sufrimiento, ¿vale? En el abordaje mínimamente invasivo, en cambio, la exposición es más limitada, pero se realiza una poca disección muscular, la denervación que se lleva a cabo es mínima, el sangrado es mínimo también, el daño inducido por la retracción es casi inexistente, los ligamentos y las articulaciones, si se hace adecuadamente, se conservan y la tasa de infecciones postquirúrgicas es menor. Como vemos de nuevo en estas gráficas, son ejemplos de cómo son los abordajes y los rastros postoperatorios en estas técnicas. Para todo esto, y comparar y tener resultados a largo plazo, se comparan estas dos técnicas, ¿vale? Aquí vemos de nuevo cómo sería un abordaje en el A, es un tejido sin abordar, en el B tenemos una retracción para realizar una cirugía convencional abierta y en el C, pues la cirugía mínimamente invasiva. Viendo esta foto que antes veíamos, pues esto es lo que hacemos para abordar un abordaje foraminal en un paciente idéntico en ambos casos, con el tubo en la cirugía mínimamente invasiva y con los retractores y con esa cirugía amplísima en la cirugía convencional. Vamos a hablar un poco de la evidencia que hay en la literatura. Con respecto a la evidencia del daño muscular, está demostrado que en el seguimiento postoperatorio, la función del músculo se conserva e incluso aumenta en la cirugía mínimamente invasiva, ya que al tratar la patología del paciente, la capacidad muscular mejora con respecto a las barras negras más oscuras que representan el postoperatorio. En la izquierda vemos cómo son los abordajes percutáneos y a la derecha vemos el daño y el daño muscular significativo que se observa en las cirugías tradicionales. Existen también estudios donde se verifica en la imagen el daño muscular en las técnicas abiertas y en las cerradas. Y esto, en esta gráfica, se demuestra cómo la función en la cirugía abierta, open, en las gráficas de la derecha, pues es bastante más significativo que en el de la cirugía percutánea. Y existen múltiples y múltiples estudios, cada vez más, desde los años 90, gradualmente han ido aumentando exponencialmente los estudios con evidencia cada vez mayor. Con respecto a la pérdida sanguínea, también tenemos que es tanto la tasa de transfusiones es prácticamente nula cuando comparamos T-leaves contra T-leaves o O-leaves abiertos, la tasa de sangrado es muchísimo menor. Se habla de una media de 1 litro de sangre, de pérdida de 1 litro de sangre por una técnica abierta con respecto a unos 100, 200 cc en una técnica mínimamente invasiva, con lo que conlleva a una casi nula tasa de transfusiones comparando la cirugía mínimamente invasiva con la cirugía abierta. Y pues en cifras, pues es lo que mencionaba antes, como media, medio litro de sangre en las técnicas abiertas con respecto a 200 cc en las cirugías mínimamente invasivas. Con respecto al control analgésico, la cantidad de analgesia utilizada también es muchísimo menor. En este estudio del doctor Fessler, una de las personas con más experiencia en cirugía mínimamente invasiva, pues demuestra este aspecto.
El dolor postoperatorio es significantemente menor en las técnicas mínimamente invasivas comparadas con las abiertas. Con respecto a la estancia postoperatoria, también es menor, una media de 3 días para las cirugías mínimamente invasivas con respecto a 5 días o más en las técnicas abiertas. Con respecto al nivel de satisfacción postoperatoria, pues es bastante más la gente que volvería a operarse con técnicas mínimamente invasivas que la cuestionada posteriormente en técnicas abiertas. Con respecto a las curvas de aprendizaje, pues muchos grupos ya han publicado sus curvas de aprendizaje. Normalmente se habla de alrededor de unos 50 casos para aplanar esa curva con respecto a las cirugías, una vez que uno hace la transición a las cirugías mínimamente invasivas. Con respecto a las complicaciones, pues también, aunque no es con una evidencia tan potente, está demostrado que muchas de las complicaciones son menores y menos trágicas. Nuestro grupo, pues la curva de aprendizaje fue presentada en el año 2016 y posteriormente nuestra serie de cirugía mínimamente invasiva en San Francisco, en el Congreso Nacional de Cirugía de Neurocirujanos en los Estados Unidos, y posteriormente también hemos ido presentando pequeños subgrupos de pacientes en diferentes foros. Aquí vemos, por ejemplo, con una técnica de escopia, cómo colocamos un sistema transpedicular para luego realizar un TLIF con todos sus pasos. Voy a pasarlo un poquito rápido porque no es el objeto de la charla, pero para que se vea la correlación entre la radiología y la importancia de la misma en la cirugía mínimamente invasiva. La imagen es nuestro caballo de batalla en este tipo de cirugías. Y ahí el resultado final con los implantes colocados una vez realizada la descompresión. Y bueno, también hemos presentado y tenemos gran experiencia en lo que es la navegación en 3 dimensiones, una vez que ya teníamos años usando navegación en 2 dimensiones, y también en todo tipo de cirugías y abordajes de cirugía espinal, abordajes laterales para realizar XLIF, en abordajes posteriores para realizar corpectomías, para realizar fijaciones. Nosotros usamos la técnica de navegación en 3D con el primer sistema que se montó en España en un hospital público y privado de imagen en 3D en el año 2017. ¿No? Muchísimas gracias y espero que haya sido del agrado de todos y bien clara la exposición. Estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes necesiten hacer. Bueno, la primera pregunta que le quería hacer al doctor es, teniendo en cuenta toda la tecnología que ha expuesto en la presentación, ¿es imprescindible llevar a cabo estas cirugías en países de bajos recursos, en su opinión? Bueno, desde mi punto de vista, el pensar que la cirugía mínimamente invasiva no se puede llevar a cabo en países de bajos recursos es un grave error. Justamente el empleo de estas técnicas, como ya expliqué, facilitan el ahorrar muchos recursos en drogas para control del dolor, en transfusiones, en complicaciones de los pacientes, con lo cual los cirujanos de columna, que siempre tenemos que tener, así sea un simple aparato de radioscopia en nuestro quirófano, ya podemos empezar a hacer muchísimas de las técnicas que mencioné. Y sobre todo tener en cuenta que las más frecuentes que hacemos son las más sencillas, o sea, son las disectomías, las descompresiones, son las que mayormente hacemos, y luego las fusiones en pacientes con patologías degenerativas de un solo nivel, pues eso abarca prácticamente el gran espectro de patologías de columna. Con lo cual, yo creo que en países de pocos recursos es incluso más beneficioso el empleo de estas técnicas.
Excelente, Doc. Y la siguiente pregunta tiene que ver entonces con los procedimientos quirúrgicos. Si una persona ya ha sido operada por una técnica tradicional y necesita volver a operarse, ¿podríamos realizar en la nueva intervención la técnica mínimamente invasiva? Sí, perfectamente. O sea, es una posibilidad. Aunque sobre todo en la primera parte de la curva de aprendizaje es posible y es normal que nosotros acudamos a nuestro conocimiento ya establecido y queramos aplicar pues una técnica de rescate de cirugía con un abordaje tradicional. Pero con la experiencia que uno va ganando, pues prácticamente todos los problemas o todas las revisiones postoperatorias se pueden hacer con abordajes, repitiendo el abordaje mínimamente invasivo o con variaciones de los abordajes mínimamente invasivos. Eh, Sobre todo, por ejemplo, un caso típico es un paciente operado con una fusión lumbar que hace un nivel adyacente. Si tú vas a una técnica tradicional, pues tienes que retirar el sistema previo, ampliar la fijación, y ahora existe una herramienta ya desde unos 20 años, desde que lo describió el doctor Pimenta, que es un abordaje lateral. Con ese abordaje salvamos al paciente de reintervenir en la misma zona y muchas veces, la gran mayoría de las veces, podemos, con otra técnica mínimamente invasiva, pues solucionar el problema. Muchísimas gracias, doctor Edgar Ferreira Martins, por acompañarnos. Gracias por su compromiso con la educación médica continua. Y doctor, para despedirse, último minuto que le propongo y muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes, fue un grandísimo placer y cuenten conmigo para lo que necesiten, que de esto se trata, de compartir conocimientos y experiencias. Adiós, doctor, muchas gracias. A ustedes. Llegamos al fin de este seminario educativo. Agradecemos a los médicos y profesores ponentes, al auspicio de BrainLab y a ustedes por sumarse y seguir apoyando la educación médica continua online. Yo les dejo la invitación al próximo webinar el día viernes 22 de julio. Ya saben, en esta misma plataforma se registran previamente y en el mismo horario estaremos esperándote. Tenemos mucho más contenido en avances en neurocirugía y radiocirugía. Saludos y hasta el próximo seminario de Educación Médica Continua.